Dios los bendiga, hermanos. Le doy la bienvenida esta noche a nuestro programa El Consejo de Dios, que tiene como objetivo escudriñar la palabra y poder resolver algunas inquietudes que encontramos nosotros aquí en la palabra de Dios. Esta noche le doy la bienvenida al pastor José González, que está con nosotros muy amablemente, apoyándonos para responder algunas preguntas que ya tenemos planteadas para esta noche. Tenemos 5 preguntas que darán inicio o se encuentran en Jeremías 44:18. Entonces voy a darle inicio al versículo que tenemos como base para las preguntas que tenemos. Dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramadle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. Entonces, teniendo en cuenta, este versículo nos habla de la Reina del Cielo. Entonces, yo quisiera saber, pastor, ¿quién era la Reina del Cielo o de qué se trataba? ¿Qué divinidad tan grande era esta que el pueblo pues estaba adorándole? Dios les bendiga, buenas noches. Es una bendición poder estar una vez más en este programa, El Consejo de Dios, para hablar de la palabra de Dios, que es algo que no solamente nos encanta, nos gusta hablar de este tema tan interesante, sino que a la vez satisface el alma, llena el espíritu y nos trae bendición escudriñar las Sagradas Escrituras. La Reina del Cielo, para darle un poco de respuesta, era una divinidad, era el título no solamente de una, sino de varias divinidades que se veneraban o se adoraban en aquellas épocas, en aquellos tiempos lejanos y en toda esa cuenca del Mediterráneo. Se dice que era un título dado a un número de antiguas diosas del cielo, adoradas en todo el Mediterráneo y el cercano oriente durante los tiempos antiguos. Entre las diosas a las que se refiere el título se encuentran Inanna, Anat, Isis, Istar, Astarte y posiblemente Asera. Entonces, en realidad era una divinidad que era muy aceptada por la creencia, por la gente creyente de aquellos tiempos, y parece que según este texto, según lo que se desprende de esta lectura, es una divinidad que hacía ciertos favores. Por ejemplo, parece que era diosa de la prosperidad. Se creía que los que la adoraban y le servían y le ofrecían algún tipo de tributos a esa diosa eran prosperados, eran bendecidos. Seguramente la economía, seguramente el hogar o la familia, seguramente los negocios, seguramente la salud. Eso es lo que ellas o estas personas están planteando aquí en su alegato o discusión con el profeta Jeremías. Bueno, yo creo que de esa manera le he dado respuesta a su pregunta. Sí, señor, claro, cómo no. Pero entonces, teniendo en cuenta lo que me ha dicho, efectivamente ella respondía a las solicitudes del pueblo que le adoraba. Sí le recompensaba los tributos que ellos le daban. Parece que sí, según lo que se desprende de la palabra de Dios en el versículo 17, dicen ellas, las personas esas, que no eran pocas, era mucha gente, la que altercaba con Jeremías. Jeremías era el profeta de Dios, y le decían, el versículo 17 dice: ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres.
nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y dicen ellas, esas personas, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. No se nos extraña que según la Biblia lo refiere, o la Biblia nos lo señala, en el mundo de los espíritus, parece que hay ciertos espíritus que su encargo es hacer algún tipo de favores o algún tipo de beneficios o de señales verdaderas o falsas, pero el trabajo de esos espíritus es hacer algún tipo de milagros que puedan de alguna manera arrastrar la fe de la gente, de las personas. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, cuando Moisés se presentó ante el faraón para hablarle de la salida del pueblo de Israel de Egipto, dice que Moisés hizo algunas señales con la vara de Dios. Y por ejemplo, la vara de Dios en algún momento, dice la Biblia que Moisés la tiró al piso y esa vara se volvió serpiente, se volvió culebra. Y dice la Biblia que el faraón llamó a los magos, a unos magos, el apóstol San Pablo los llama como Janes y Jambres, y dice que esos hicieron igualmente con sus encantamientos, lograron transformar varas y hacerlas convertir en serpientes. Y a lo largo de la Biblia tenemos grandes y muchísimos testimonios de la aparición de espíritus, o sea, adoraciones paganas de divinidades que hacían milagros, que hacían sanidades, o incluso predecían ciertos eventos presentes o futuros, o sanidades, como el caso de ese Simón, un mago que menciona el libro de los Hechos. Dice la Biblia que antes de la llegada del Evangelio a la ciudad de Samaria, dice que había en esa ciudad un mago y que a él toda la comunidad, la población, pequeños y grandes, ancianos, mujeres, todos absolutamente lo seguían las enseñanzas, la religión que este individuo les impartía. Y dice la Biblia que lo tenían como a un grande, como a alguien muy importante, como alguien con una revelación de Dios extremadamente grande. El Señor Jesús también dijo que hacia los últimos tiempos iban a aparecer ciertos personajes investidos de unos poderes y unas capacidades de hacer señales y prodigios. Dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces quiere decir, o para responder, creo que esa reina del cielo era una de esas divinidades o espíritus que servían a sus seguidores con algún tipo de señales o de milagros que ellos están diciendo aquí que les traía prosperidad y les traía alegría y les traía paz y bendición. Bueno, teniendo en cuenta este capítulo nos habla de que Jeremías se encontraba altercando con el pueblo, porque no era solamente la generación en ese momento, sino que dice que sus padres y sus reyes venían adorando esta divinidad. Pero entonces, ¿qué poder tan grande era el que tenía esta diosa que les nubló el conocimiento de Jehová y hizo de que no lo adoraran más, sino que la siguieran a ella?
Importante esa pregunta, y pues hay que tener demasiado cuidado. La Biblia nos previene demasiado, o sea, el Señor Jesús, para volver a citar las palabras de Él, donde cuando le preguntan ellos sobre los edificios del templo, le preguntan los discípulos, y Él les dice: mirad que nadie os engañe. Y en otra ocasión dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces, quiere decir que es demasiado peligroso cuando una persona presta atención a esas cuestiones ocultas de la magia, del espiritismo, la brujería, la hechicería, la adivinación y otras prácticas. Es demasiado peligroso porque esas prácticas paganas, espirituales, malignas, llegan a dañar la mente, el oído, la percepción, el sentido espiritual de las personas, y arrastra a los individuos hacia la mentira, hacia el error, hacia la apostasía. Entonces hay que tener demasiado cuidado, porque el daño que esa creencia causó allá en la población, en el pueblo de Israel, fue un daño grande y muy profundo, porque no solamente afectó a los padres de esta generación, o sea, no solamente afectó a las personas que están hablando aquí, sino afectó a los padres de ellos. Fueron los primeros afectados, los primeros que se escurrieron tras esas prácticas paganas y fueron enredados, fueron enlazados, fueron apresados en un error, en una mentira. Y a su vez la otra generación, o sea, sus hijos, también fueron atrapados en el mismo error por el cual fueron castigados. Ya, teniendo en cuenta nuevamente, reitero, como eran varias generaciones las que habían ya pasado, ¿por qué Dios guardó silencio tanto tiempo y Él estuvo quieto, no se pronunció hasta el capítulo 44? Bueno, tendríamos que mirar las palabras del Señor Jesús cuando le dijo a los judíos: no penséis que yo he venido a juzgaros. Yo no he venido a juzgarlos, sino a salvarlos. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para que los hombres tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Entonces, dice que hay un tiempo de gracia donde Dios prolonga su misericordia, cuando Dios llama a una persona con ternura, con amor, porque Dios lo quiere salvar, sin importar la condición de ese individuo, sin importar su pecado, cuál haya sido su pasado o cuál sea su momento actual. Dios dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces quiere decir que hay un tiempo de misericordia, y Dios extendió su gracia, su misericordia a la generación anterior de estas personas, y a ellos mismos les extiende su gracia, su misericordia y una mano, a pesar de su pasado, a pesar de sus extravíos, a pesar de sus errores, de sus oscuros caminos por donde andaban. Pero Dios quiere salvarlos. Pero ese es el lapso que vemos como de silencio, como si Dios no estuviera, como si Dios no se diera cuenta, o como si Dios estuviera inmóvil en una capacidad de no poder actuar. Pero lo que pasa es que Dios es paciente, dice la Biblia,
y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sí estaba ahí, dándose cuenta del proceder de ellos y esperando a ver si en algún momento ellos iban a presentar un cambio, un arrepentimiento o una transformación. Bueno, la última pregunta tiene que ver con el concepto que tenemos nosotros ahora de que, o que siempre se ha tenido, que si uno es bueno y es justo, entonces le tiene que ir bien. Ellos allí pues hacían oraciones, sacrificios, libaciones, y se creían justos y que todo estaba perfecto. Entonces, ¿a qué nos lleva el concepto de ser bueno y justo? Nos tiene que ir bien. Ese es un concepto muy ingenuo y a veces demasiado equivocado, porque a veces incluso en la iglesia, en los extractos cristianos, a veces aparece mucho ese concepto y la gente se van a encontrar frustrados y truncados en algún momento porque dicen, bueno, yo oro, yo ayuno, yo asisto a la iglesia y resulta que no tengo plata o no puedo conseguir un mejor empleo, tengo dificultades de salud, hay una situación de economía muy menguada, el campesino puede decir me va mal en las cosechas, el empresario puede decir me va mal en las ventas, en el campo de los negocios, y yo he sido buen cristiano, porque tenemos un concepto que si yo oro, que si yo me consagro, que entonces voy a ganarme la lotería o el baloto y me va a ir supremamente bien, y que entonces al pecador le va a ir mal porque él es un pecador. Y a veces no siempre es así, porque es un concepto que nos hemos elaborado mal. Nosotros tenemos que mirar a Dios y lo vamos a mirar desde dos dimensiones. En la primera dimensión, Dios es el creador. Dios creó el mundo, Dios creó todas las cosas y creó a los hombres. Dios es el creador de la raza humana. Entonces, como creador, es el protector de esa creación. Es un Dios creador protector, el que cuida esa creación. Entonces, desde ese punto de vista, Dios como creador y protector de esa creación, entonces es imparcial para todos. Dios es generoso, Dios es bueno. De ahí que a veces vemos que el ser más malvado, el ser más pérfido, prospera, le va bien, es rico, es millonario, prospera en sus negocios y en su actividad delictiva le va bien. Y todo esto porque la Biblia dice que Dios es bueno y hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces se mira en esa primera dimensión a un Dios protector, creador y amable y generoso con su creación, sin importar la condición de este o de aquel. Luego miramos a Dios en la segunda dimensión o en la otra fase de la interpretación, y entonces nos damos cuenta ahora que Dios tiene una familia. Esa familia es la familia de los hijos de Dios. Son los hijos de Dios, es la iglesia, es el pueblo de Dios, pueblo salvo, pueblo redimido. Y entonces con ellos es diferente. Con esto me gustaría cerrar. Hay una parábola que es la parábola del rico y Lázaro. Dice la Biblia que había un rico
Y ese rico hacía cada día banquetes con esplendidez. Era un hombre supremamente acaudalado. Y dice que junto a su mesa había un hombre enfermo, un hombre con llagas, un hombre leproso. Y dice que era un mendigo, o sea que ahí junto a su mesa, a la mesa del rico, el mendigo esperaba un bocado de pan, una limosna para sobrevivir. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué ese hombre, siendo malo, era próspero, le iba bien, era feliz? ¿Y por qué a este otro, que era un hombre bueno, era un hombre justo, era un santo, por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué la enfermedad al fin de cuentas lo venció y este hombre murió? ¿Por qué causa Dios no le dio bienestar y salud a ese hombre? Bueno, ahí es donde la gente puede tropezar. O la fe, una fe mal fundada, una fe mal cimentada y una persona mal estructurada en la doctrina, en el evangelio, ahí puede llegar a tropezar. La diferencia la vemos al final, es el desenlace de todo. Cuando dice la Biblia, y murió el mendigo. Y mire quién vino a acompañarlo en ese camino al más allá. Mire quién vinieron los ángeles y lo llevaron en una magna procesión al seno de Abraham. Y murió el rico, dice la Biblia, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prosperidad y bendición y alegría y regocijos de esta vida no siempre quiere decir que es que estamos muy bien con Dios y que nuestra vida y nuestra salvación está asegurada. O por el contrario, el que sufre no puede necesariamente decir, no, es que yo soy un desgraciado porque no consigo el mejor empleo, un mejor trabajo, porque mi negocio no prospera, es que la mala suerte, es que Dios ya no me quiere, es que Dios se alejó de mí. No siempre es así. La Biblia tiene muy claro el destino del pecador, el destino del perverso, el destino del malo. La Biblia tiene muy claro y definido eso. Y la Biblia tiene también demasiado claro el camino y el destino de los que son fieles a Dios y fieles hasta la muerte. Bueno, pastor, muchas gracias por todas las preguntas, por dedicarnos el tiempo en este día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo e invitándolos nuevamente para una nueva oportunidad al Consejo de Dios. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias a mi entrevistadora y muchas gracias a la audiencia que de pronto nos estén escuchando, nos estén mirando. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.